Actualmente lo natural ante algo así sería hacer una súplica apasionada. Pero no puedo igualar la elocuencia de las víctimas cuando hablaron el viernes. Y no puedo comprender la profundidad de su pérdida. Así que dejaré eso en sus manos, porque creo que lo expresaron perfectamente. Pero sí quiero hablar sobre el señor Gray. Creo que ha quedado más que claro, a través de la presentación de pruebas por parte del Estado, que el objetivo final de todas sus acciones y su motivo subyacente era volverse famoso. No en el sentido en que nosotros los adultos pensamos en la fama, sino específicamente famoso y popular dentro de esta comunidad subcultural conocida como la TCC. Él mismo se autodefine así, y él era un miembro activo, entusiasta de este grupo. Y cuando sucedió este caso, al abordarlo desde la perspectiva de un adulto, y la investigación atrapó a Colt justo en ese momento. Y luego, rápidamente, en los días siguientes, empezó a notar la culpabilidad de su padre. De alguna manera dejé de pensar en Colt, y a medida que avanzaba el caso del padre, me enfoqué más en el padre y en lo que él estaba haciendo. Y no fue sino hasta después de ese juicio, cuando pensamos en este juicio y en esta sentencia, que empecé a volver a pensar en lo que pasaba por la mente de Colt. Y yo siempre había asumido que él era solo un chico que tuvo una mala crianza, que se vio envuelto en esta adoración de los autores de tiroteos escolares, y luego acabó cometiendo este acto horrible. Y yo solo asumí que su respuesta fue: Dios mío, ¿qué he hecho? Y no fue hasta este verano, cuando empecé a investigar lo que Colt estaba pensando, que me di cuenta de que el horror de lo que pasó ni siquiera es el final de todo. Porque el tiroteo no fue la culminación del plan. El tiroteo fue solo uno de los pasos del plan. El plan era la fama definitiva y de por vida dentro del TCC. Él tomó medidas antes de que ocurriera el tiroteo para dejar pistas ocultas, referencias. En el caso, anticipando estas cosas, que nosotros estuviéramos aquí, que los difundieran públicamente para mantener viva su fama. Él puso símbolos y frases en su rifle que todas tenían que ver con cosas que eran importantes para el TCC. Él preparó su computadora para que se viera como la de Adam Lanza. Si te fijas en esas fotos, Adam Lanza tenía varios desarmadores alrededor de su computadora, colocados en el centro de su cuarto. Tenía varios desarmadores en el centro de su cuarto y un disco duro abierto, exactamente igual que el de Adam Lanza. Y no es una coincidencia, porque escuchaste en su llamada desde la cárcel que él dijo: espera hasta que se publiquen las fotos de la escena del crimen de mi cuarto, RRB. Él lo pensó con anticipación. El día en que cometió el tiroteo, y se supone que está tan perdido en su enfermedad mental, tiene suficiente presencia de ánimo para montar eso, anticipando el día futuro en que esas fotos se harían públicas. Envía los mismos mensajes de texto minutos antes del tiroteo, que Nicholas Cruz envió minutos antes de su tiroteo. Esta no es una persona que esté teniendo algún tipo de colapso emocional incontrolable. Él sigue calculando hasta el último segundo antes del tiroteo.
Él coloca su cuaderno en el escritorio para que lo encuentren con todos esos mensajes ocultos, haciendo referencia a Nicholas Cruz, Adam Lanza, James Holmes, porque sabe que serán revelados en su juicio. Y luego vino el tiroteo, el siguiente paso en su plan maestro. Jason Smith lo entrevistó en la hora siguiente al tiroteo. Y él continúa. Tiene la capacidad mental en la hora siguiente al tiroteo para colocar más pistas ocultas, más referencias dentro de esa entrevista. Los guantes morados, debió haber dicho la palabra morado 5 o 6 veces. Haciendo referencia a Kyle Rittenhouse, diciéndoles que llamó a la línea de ayuda, una mentira descarada. Y otra referencia a James Holmes. Él está diciendo esto mientras se dan más pasos hacia su objetivo final de la fama eterna después del tiroteo. Él imita la entrevista de arresto de Nick Cruz. Escucho voces, me quedé en blanco. Esta no es una persona que esté teniendo una crisis emocional. Y se da cuenta, Dios mío, ¿qué he hecho? Esta es una persona que está en medio de su plan y aún así sigue adelante con él. En menos de un mes, está difundiendo la noticia a través de su mamá. Quiere ver las publicaciones, si es popular o no. Ya le envió fotos a Mandy para que Mandy las publique. Ya fueron publicadas. Está muy emocionado. Y que no te quepa duda, Marcy es asquerosa y sus acciones son despreciables. Pero él es quien le está diciendo qué hacer. Él es quien dice, abre Tumblr, busca asesinos en masa en Reddit, llama a Mandy, dile a Mandy que haga esto. Asegúrate de que eso suceda. Sé que se supone que ella debe ser la madre, pero él es quien está dirigiendo todo esto. El día de su audiencia judicial en mayo de 2025, 9 meses después del tiroteo, entró a esta sala del tribunal para una audiencia, donde se supone que el peso de lo que ha hecho debe caer sobre él. Y se supone que debe contemplar su rehabilitación, su sentencia, qué me va a pasar legalmente ese día. Pero ¿qué hace esa noche cuando llega a casa? Vuelve a meterse a internet, regresa al TCC, preocupado por lo que esa gente del TCC piensa de su cabello. Y él está diciendo, corran la voz, voy a dejarme crecer el cabello de nuevo porque a ellos les gustaba más largo. Tuvo una infancia difícil. No estamos discutiendo eso. Pero la infancia que tuvo y tratar de decir que eso tuvo algo que ver con lo que hizo es ofensivo para los miles de niños en Georgia que de verdad sufren abusos brutales cada año. Sé que tuvo una mala crianza, pero como dije, los defectos en esta sala del tribunal hemos visto cosas mucho peores. Y él es el único en la historia de Georgia que alguna vez ha llevado un rifle de asalto a una escuela pública y ha abierto fuego contra completos desconocidos, simplemente para poder ser famoso. Esto no es fácil, su señoría. Como hijo de niños, o disculpe, padre de niños,
Entiendo completamente lo que dijo el Dr. Richards. Los jóvenes de 14 años todavía no son plenamente lo que llegarán a ser. Estoy completamente de acuerdo con eso y lo entiendo. Pero no hemos visto ninguna evidencia de que tenga la capacidad de desarrollar una conciencia o alguna capacidad de valorar plenamente la vida humana. Es como un tiburón en una piscina. No sé por qué el tiburón es como es. Nació así, tuvo una mala crianza. Son instintos. Algo terrible, es verdaderamente malvado. No sé por qué el tiburón es como es. Pero sí sé una cosa. Él no puede estar en mi alberca. Cold Gray no puede vivir en sociedad. Y le pido que lo sentencie a cadena perpetua sin ninguna posibilidad. Gracias, señor Allen.